Bernardino. Y el encargado de música que se llama Joel le pidió al pastor que si podía invitar al doctor de la Rocha a predicar. Y yo estaba escuchando sermones por muchos años, pero por alguna razón el sermón que él dio en el segundo servicio se me quedó grabado hasta el día de hoy. Y llevo ya más de un año tratando de conseguirlo que viniera a predicarnos. Él tiene un horario muy ocupado, por supuesto, y las fechas se han tenido que cambiar, y estoy agradecida que nos tuvo paciencia. Y por fin llegó el día en que él viene a hablarnos. Preparemos nuestras mentes y nuestros corazones para escucharlo. Y otra vez a la puesta del sol esta tarde a las 6:30 está otra parte de su seminario, y a la puesta del sol tendrá 3 diferentes seminarios completos para que ustedes lo puedan obtener y escucharlos en su tiempo. Gracias. Antes de empezar, permítanme presentarles a mi esposa, creo que está por allá en la parte de atrás. Amor, si te quieres poner de pie, por favor. Ella es Cristal de la Rocha. Y otra cosa que quiero decirles antes de empezar, esto que tengo en la mano es un bastón. No es porque estoy viejo, es porque no veo, soy ciego. Como ya dijeron, el pastor López me conoce desde hace 25 años, y cuando me vio en la salita pastoral hace un rato me dice: doctor, ¿es usted? Pensé cuando vi su nombre, pero no sabía, sigue estando igual. Lo que el pastor no sabe es que cuando yo estaba en Costa Rica, 1998, tenía 18 años, y en la actualidad tengo 18, por eso es que me veo igual. Pero lo que no ha cambiado es que sigo siendo ciego. Y como yo sé que son casi las 12 y no veo el reloj, me puedo pasar. La ventaja que tienen ustedes es que se pueden dormir y yo ni cuenta me voy a dar que están dormidos, nomás no ronquen, ¿okay? Y los que ya están acostumbrados a salirse a las 12, sálgase si quieren. Nos ha tocado estar con mi esposa, una persona, me acuerdo, estaba roncando frente a nosotros en la iglesia. Pero como que ya tenía el reloj programado, despertó, vio el reloj y se salió. Así que si alguien se quiere salir, no hay problema. Tengo una lista de los lugares donde he predicado y ya tenía en mi lista Yucalpa. Pero hace rato que llegamos me dice mi esposa: hay 5 hileras de bancas, y que entonces en esta iglesia no hemos estado. Y lo que sucede es que les estuve dando algunas pláticas a través del hermano Isidoro, o Isidro, ¿cuál es de los dos? Isidoro, correcto. Les estuve dando varias pláticas por vía telefónica a los hermanos de Yucay, pero esta es la primera vez que nos toca estar para que yo predique desde aquí de la plataforma. Así es que oficialmente para mí, esta es la iglesia número 79 que visitamos con mi esposa en el sur y sureste de California. Y como ya dije, es un privilegio para mí el poder acompañarles. Y ustedes están viendo, no sé si la pantalla está atrás de mí. Sí, correcto. Ustedes están viendo en la pantalla ya que dice la neurociencia de la oración. ¿Y qué quiero decir con esto? La palabra neurología viene de 3 términos griegos: neuros o neurón, que quiere decir nervio, logos, tratado, ia, relativo a. Así es que la neurología es la ciencia de la medicina relativa al estudio de los nervios o del sistema nervioso. Y no voy a hablarles cómo se divide el sistema nervioso central y periférico, pero lo que sí básicamente quiero es que ustedes entiendan lo que la ciencia nos dice de cómo la oración puede afectar nuestro sistema nervioso
Y no solamente nuestro sistema nervioso, nuestra vida en general. Y si aprendemos los beneficios que tiene la oración, nos daremos cuenta que todo lo que Dios nos pide que hagamos tiene un propósito. Y Él nos dijo, orad. Pero a nosotros se nos olvida eso y nos estamos perdiendo de muchísimos beneficios. Sé que es muy común, o mucha gente lo ha oído, lo ha leído, un pensamiento que está en el libro El deseado de todas las gentes, que dice, sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Estoy seguro que muchos han oído ese versículo o ese texto o lo han leído. Y esta mañana quise traérselos, pero quiero que nos lean, por favor, y la persona encargada en el equipo de sonido nos va a ayudar con eso. Quiero que vean todo el contexto de lo que dice Deseado de todas las gentes, página 63. Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él, y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Gracias. Me llama la atención 3 cosas de este texto. Dice que seremos imbuidos de su espíritu. Aprenderemos la lección de penitencia, de renunciamiento, podríamos decir. Y tercera cosa, seremos transformados de gloria en gloria. Y ustedes podrán pensar, bueno, entonces este pensamiento de orar, de meditar, de pensar en la vida de Cristo, ¿nos ayuda en nuestra vida espiritual? Así es, pero no solamente en nuestra vida espiritual, y vamos a aprenderlo durante el transcurso de este tema. Y un científico muy conocido, Albert Einstein, dijo en una ocasión, la emoción más hermosa que podemos experimentar es la mística. Repito, la oración más hermosa que podemos experimentar es la mística. Y agregó él, es la sembradora de todo arte y ciencia auténticos. Y añadió, el que sea extraño a esta emoción es como si estuviera muerto. Lamentablemente Einstein lo aplicaba al aspecto del arte, de las ciencias, y no a la vida espiritual. Pero si él consideraba que una persona estaba muerta simplemente al no experimentar esa experiencia mística, religiosa, espiritual, luminosa, como usted lo quiera decir, peor sería decir si no lo experimentamos desde el punto de vista espiritual. Quien no lo ha experimentado, dice él, es como que estuviera muerto. Pero ¿por qué quise yo investigar acerca de los beneficios que tiene la oración? A continuación ustedes van a ver un estudio, es un MRI o resonancia magnética. Y si se fijan en el nombre del paciente, dice Cristal de la Rocha, que ustedes ahora ya saben quién es mi esposa.
Le pedí a ella permiso para narrar esta historia, no sé que después tuviera problemas, así que le dije, ¿me permites contar esta historia? Sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me hicieron este estudio? Ella estaba inmiscuida o enrolada o metida en muchas actividades de la iglesia, tenía muchas responsabilidades, sería lo correcto. Y llegó el momento en que tenía tanta tensión que su cuerpo colapsó. Estábamos en escuela sabática, ella era la que estaba dirigiendo el programa, estaba ya por cerrar lo que le tocaba a los participantes para entrar a la lección y mi esposa estaba orando. Y cuando estaba orando sintió que se iba a desmayar, así que le dijo al hermano que estaba a la par, hermano, termine la oración, y le dio el micrófono. Y ella se fue a sentar a los bancos que estaban atrás donde se sentaban los miembros del coro. Pero a alguien se le hizo raro que mi esposa estaba orando y de repente empezó a orar un varón y abrió los ojos y vio que mi esposa, que se estaba sentando en las bancas, estaba a punto de caerse. Así que se levantó de las primeras bancas y salió corriendo y la detuvo. Otros más abrieron los ojos y se dieron cuenta de lo que estaba pasando y me fueron a hablar, háblale al doctor de la Rocha. Y ya me llevaron hasta el púlpito, bueno, hasta las bancas que están atrás del púlpito, y entonces le dije, hay que sacarla de aquí. La sacamos cargando de enfrente del auditorio o donde estaba el altar de la iglesia y la llevamos a uno de los salones laterales. De ahí llamamos a la ambulancia, se fue al hospital, le hicieron un montón de estudios, no encontraban qué era lo que tenía y finalmente dijeron, vamos a hacerle una resonancia magnética. Así es que la llevaron, la metieron ahí en algún lugar que la gente dice como un tubo. Ahora ya están muy actuales, muy interesantes. Uno lo acuesta en una camilla, todo es automático, la camilla empieza a rodar y lo sube a una banca, todo está apagado, así que uno no se siente ya ahora como que está encerrado, pero en ese momento sí. Entonces mi esposa tenía miedo, un poco de claustrofobia, y le dije yo, no te preocupes, yo voy a estar aquí afuera y no te echo un ojo. Así es que le estaba tocando el pie, ella se sintió un poco más tranquila aparentemente, pero le hicieron el estudio finalmente. Cuando terminamos, salió el técnico y nos dijo, oigan, quiero hacerles una pregunta. Sí, díganos, le dijimos, ¿ustedes son cristianos? Y le dijimos, sí. ¿Por qué? Es que tengo muchos años trabajando como técnico radiólogo, he hecho un montón de estudios y en ninguno he visto que la sangre circule tan rápido como estaba circulando en el cerebro de su esposa. Y yo dije en mi mente, oh, eso es porque somos vegetarianos. No le comenté al radiólogo, pero le dije, sí, somos cristianos. Y mire, yo doy pláticas, le voy a traer uno de los temas que yo doy. Y regresamos, después de que mi esposa había salido, le llevamos uno de los CDs de uno de mis temas. Pero cuando ya el técnico se volvió a meter ahí a su cabina y ya vinieron por mi esposa, me comentó, ¿sabes por qué mi cerebro estaba circulando tan rápido? Y le dije, ¿a poco no es por lo que yo pensé? Y me dijo ella, como yo tenía miedo, estaba orando. Se me prendió el foco y entonces dije, es cierto, eso yo lo había leído hace tiempo, todos los cambios que la oración hace en nuestro cuerpo, y recordé y quise investigar más, y esa es la razón por la cual traigo este tema en esta ocasión. Los científicos a través de las edades se han preguntado ¿qué es el misticismo? ¿Qué es ser religioso? Esas experiencias místicas, religiosas, lumínicas, espirituales, ¿son reales o son puras imaginaciones de la gente? Los científicos se han preguntado, ¿Dios realmente existe? ¿O es que se conectan un montón de neuronas, millones de neuronas? ¿Son chispazos de esas neuronas? ¿O son alucinaciones que la gente tiene? Y han tratado de responder a estas preguntas. Ahora, debido a eso,
se han clasificado las experiencias espirituales, religiosas y todos los nombres que ya les di en 3 categorías. Y aquí está la primera de ellas. Se dice que una persona tiene una experiencia religiosa cuando, por ejemplo, se queda anonadado, estupefacto, boquiabierto, frente a un cuadro, un Picasso, por ejemplo, un Rembrandt, o algunos de esos cuadros de pintores famosos, que uno se queda, qué increíble, parece algo natural, y está arrobado. También puede ocurrir cuando usted ve un hermoso despertar o un atardecer, y uno dice, qué hermosura. Como cristianos decimos, alguien no puede negar que hay Dios, nadie puede negar que hay Dios, y estamos arrobados ante eso, y algunos le llaman a eso tener una experiencia religiosa. O cuando usted se queda también de la misma forma que frente al cuadro ante una hermosa melodía. Podría ser el aleluya de Händel, que va, como dicen los artistas, increciendo, y usted está metido ahí. La primera vez que lo tocaron, la reina se puso de pie, y desde entonces quedó la tradición de cuando se escucha el aleluya de Händel ponerse de pie por lo hermoso que tiene esa melodía. ¿Es eso una experiencia religiosa? O cuando usted ve algo maravilloso en la naturaleza, por ejemplo, ustedes están viendo la luna de color rojo, esa fotografía la tomó mi esposa también. Entonces, este es el primer nivel de experiencia religiosa. El segundo nivel es cuando una persona siente un llamado, tiene una vocación o tiene un objetivo en su vida, como por ejemplo, un llamado. El pastor Bullón, que ustedes están viendo. Vocación, la Madre Teresa de Calcuta. Una ideología o un llamado especial, no como para ser cristiano, pero una ideología, Napoleón. Y ese es el segundo nivel. Pero viene un tercero que le llaman realmente lo que son las experiencias más profundas. Y ahí tienen ustedes de ejemplo a Jacob, que está frente a la escalera que subía hasta el cielo y ángeles subían y bajaban de ella. ¿Y por qué nosotros, Dios no nos ha permitido ver eso? O la experiencia que tuvieron los discípulos, y no todos, solo 3, en el monte de la transfiguración. Eso realmente son experiencias religiosas, místicas. De ahí la palabra misticismo, que viene del griego miei, que quiere decir escondido, de donde místico es algo escondido, algo arcano, algo extraordinario. Y místico describe la relación más profunda que puede haber de unión entre el alma humana y lo espiritual o lo sagrado, como usted lo quiera llamar. Una relación tan estrecha que dice la misma definición, es difícil de alcanzar durante la experiencia o la existencia del ser humano. Pero si realmente es difícil tener esa experiencia, entonces ¿por qué uno de los escritores de la Biblia nos dice que la tuvo? Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos decir que Pablo estaba loco, pero si Garino estaba loco, ¿por qué Pablo no? Me dicen el loco, dijo Garino. Y la verdad que estoy loco. Y Pablo estaba loco. Decía: yo ya estoy muerto, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Que era Cristo dentro de él, una larva, si él estaba muerto. Pero dice: y lo que ahora vivo en la carne. Pues entonces no, que estaba muerto y ahora está viviendo cosas en la carne, pero ya no las vivo yo, sino Cristo que está dentro de mí. ¿Qué significa eso? Una unión completa, total, que Pablo no lo experimentó.
o no lo va a experimentar cuando resucite, lo experimentó desde que estaba vivo. Y si Pablo pudo tener esa experiencia mística, religiosa, luminosa, para nosotros también es posible alcanzarlo. Yo quiero saber cómo. Probablemente diga usted. Los científicos estuvieron estudiando y siguen estudiando estas experiencias espirituales. Y uno de los primeros de los que tengo conocimiento es Michael Persinger. Él trabajaba en una universidad, la Universidad Laurentiana no adventista, en Sudbury, Ontario, en Canadá. Y por allá en la década de los 80, Michael Persinger estaba experimentando con descargas electromagnéticas en el área temporal del cerebro. Y las personas que se les hacían esas pequeñas descargas o microdescargas decían que sentían la presencia de seres espirituales a su lado. ¿Qué los estaba descargando? Esa descarga, o lo estaba haciendo presentes, esa descarga electromagnética. Posteriormente vino otro estudioso, Arnold Mandel, de la Universidad de California en San Diego. Y en el año de 1980, él estaba experimentando con anfetaminas, cocaína y otras sustancias alucinógenas. Y entonces escribió un libro que se llamaba Hacia la neurobiología, hacia la psicobioneurología de la trascendencia. Ustedes están viendo el título, no me acuerdo sacar. Hacia la psicobiología de la trascendencia. ¿Por qué? Porque él decía que al estar experimentando con esas drogas, se estaba creando un puente entre lo divino y lo humano. Se estaba llevando a cabo esa unión mística, pero era gracias a la droga que él estaba utilizando. Posteriormente vino Carl Ruck, y Carl Ruck seguía experimentando con otras drogas. Por ejemplo, experimentaba con el LSD. El LSD, para los que no lo saben, fue una droga muy famosa. No me digan los que lo saben, ¿ok? Quédense callados. Muy famosa por la década de los 60. La utilizaban mucho los hippies. Decían o le llamaban pelo de ángel y tenían alucinaciones. El cantante de los Beatles, que usaba unos lentecitos, se me olvidó el nombre ahorita, John Lennon, correcto, gracias. Él dice que dijo que tuvo más de 2000 viajes usando esa droga, LSD. Interesantemente, los científicos han descubierto que una de las glándulas que tenemos dentro del cerebro se llama la glándula pineal, produce LSD. ¿Y por qué Dios lo puso allí? Si los científicos estaban logrando unir, según ellos, a Dios con el ser humano a través de estas drogas, ¿no será que Dios de alguna manera utiliza lo que nuestro cuerpo está produciendo para que nuestro cerebro esté más perceptible para oír la voz de Dios? Este mismo científico, Carl Ruck, utilizaba la psilocitina, la DMT, dimetiltriptamina, o utilizaba la mescalina del cactus llamado peyote, que utilizaban mucho los nativos de aquí de California, de Estados Unidos y de México para sus religión, o más bien para sus reuniones religiosas, cuando invocaban a los espíritus. Y entonces, este científico, Carl Ruck, imprimió un nuevo concepto. Dijo que eso eran sustancias enteógenas. ¿Qué quiere decir enteógenas? Dios producido dentro de nosotros. Entonces, no solamente fue el único que experimentó con eso. Hubo otros científicos que estuvieron experimentando con sustancias enteógenas o alucinógenas, si usted lo quiere llamar,
y sacaban esas sustancias de los hongos, de las plantas, de los cereales, de las bayas, de las flores. Y por los efectos que tenían en el sistema nervioso, en el cerebro, les llamaban voces de los dioses, niños angelicales, carne de los dioses. Y ellos, a través de esa sustancia, estaban, según, teniendo experiencias religiosas, luminosas, espirituales. ¿Qué más? Personas que tienen esquizofrenia, es un tipo de locura, o que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, tienen una gran cantidad de dopamina en su cuerpo, en su cerebro, y dicen ellos tener experiencias espirituales. Recuerdo cuando estudiaba medicina, en el último año nos tocó la clase de psiquiatría y nos llevaron a un hospital psiquiátrico en Monterrey, casi me dejaban por y allí nos tocó observar muchos pacientes, y una de ellas que recuerdo muy bien era una paciente que era esquizofrénica, una muchacha. Le habían dicho que la iba a estar observando un buen grupo de alumnos que estaban estudiando medicina, que si les daba permiso. Le dijo al doctor, y ella dijo que sí. Pero cuando esta persona llegó a un cuartito y no vio a nadie, pero vio un gran espejo allí. Allá atrás estábamos nosotros, y ella lo veía como espejo. Pero como el paciente esquizofrénico es muy histriónico, se cree el gran artista, llegó la muchacha, se empezó a arreglar el saco, los vestidos que tenía, peinados. A ratito ya apareció el psiquiatra y le dijo, oye, tú me has dicho que tienes un novio. Sí, le digo yo. ¿Y quién es tu novio? Es Jesús, hijo. ¿Y te visita? Sí, me visita. ¿Ella habla contigo? Sí, habla conmigo. Exceso de dopamina, y estaba, según ella, encontrándose con el Señor Jesús. Trastorno obsesivo compulsivo. Es esas personas que tal vez tuvieron un trauma en su vida, pero tratan de compensar y se produce una gran cantidad de dopamina en su cerebro. Pero son personas, por ejemplo, una dama fue violada, fue abusada, o le robaron en su casa, mataron a alguien de la familia. Así que esa persona se va a dormir en la noche, da vuelta a todas las puertas, todas las ventanas, ya terminó, vuelve a dar otra varias veces. Y todavía al final, ya antes de irse a dormir, va a checar la puerta de enfrente a ver si está cerrada. O una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo se lava las manos 20, 30, 40, 50 veces en el día y siente que todo está sucio, no toca porque se va a llenar de gérmenes. Estas personas también ven seres espirituales, pero luego viene algo que ustedes han oído: autoscopía. ¿Y qué es la autoscopía? Cuando una persona se muere, entre comillas, y puede ver desde arriba que ahí lo están operando, que ahí está en la camilla, que el doctor dice se nos está yendo, pongan la adrenalina, traigan el electroshock, vamos a dar una descarga, retírense 1, 2, 3, y no resucita otra, y está viendo todo, y el paciente narra. Estuvo allá arriba y estuvo viendo todo. Autoscopía. O personas que se murieron en la mesa misma de operación y de repente empezaron a caminar por un gran túnel y allá al final había una gran luz, y cuando llegaron a la luz le dijo Jesús: no te quiero aquí todavía, me hace falta allá en la tierra, tú eres muy bueno, regresa. Y se regresa. Interesantemente, no ha habido un budista que recorra ese túnel y que al final vea a Jesús. Se encuentra Buda. Y un maometano se encuentra Mahoma. ¿Por qué ocurre la autoscopía? ¿Realmente la persona se murió? No. Usted es adventista, nunca diga si acaso tuvo una autoscopía, que usted murió y resucitó. Está yendo en contra de la Biblia, porque los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido y no tienen más parte de nada de lo que ocurre
debajo del sol. No hay odio, no hay envidia, no hay amor, no hay nada. Todo se acabó. Y entonces, ¿por qué vieron eso? Es que no estaban muertos, o sí estaban muertos médicamente. Pero cuando una persona está en una situación de estrés, como en una cirugía, probablemente ha bajado tanto el nivel de oxígeno y ha aumentado el dióxido de carbono en su cerebro que solo ese gas le puede hacer ver alucinaciones. Pero aparte, como nuestro cuerpo no está preparado para sufrir, no nos gusta sufrir, Dios puso mecanismos de compensación. ¿Y qué ocurre en esta persona que está sufriendo, que está oyendo, que está muerto, que se está muriendo? Se dispara la dopamina y la dopamina le hace también ver alucinaciones. En algunos casos, estos pacientes que están anestesiados, se utiliza un anestésico que se llama ketamina, y la ketamina produce alucinaciones y la persona puede ver que está viendo cosas espirituales. Pero además, hay otra cosa. Usted puede ya tener su corazón detenido, el doctor pone el estetoscopio y ya no se oye nada, le checa la presión, no hay presión. Pone la mano, un espejo a ver si usted está respirando, no respira. Todo aparentemente se para el sol, pero ahora ya no declara a alguien muerto porque se paró la respiración y se paró el latido cardíaco y no hay presión. Hasta que el cerebro deja de funcionar, entonces lo declaran muerto. Pero como no le van a hacer un electroencefalograma en ese momento, pues todo está paralizado, aparentemente usted está muerto. Se lo fue, dice el doctor. Pero lo último, escuchen, lo último que se pierde es el sentido de la audición. Y usted ya no está su corazón trabajando, su presión está baja, pero sigue oyendo. Y entonces, de lo que usted oye, usted hace su propia película. Si yo me pongo a ver una película con cualquiera de ustedes, yo no voy a ver lo que hay ahí. Pero después me dice, cuéntame la película, y se la cuento y se va a dar cuenta que hay una gran cantidad de lujo de detalles que yo le doy. La persona que está muriendo está oyendo lo que están diciendo los doctores que lo están operando, y ella hace su propia historia y se imagina ver a los médicos ahí trabajando y oye allá a la enfermera que dice, no tenemos ese aparato, ¿qué le llamo? O cualquier cosa, y lo estoy oyendo todo. Esto mismo lo sufrieron los soldados en la guerra, cuando los metían en unas jaulas tan pequeñas que no podían ni siquiera estirarse. Estaban casi como en cuclillas, aplastados. Era un sufrimiento terrible, los músculos contraídos. Y para eliminar ese dolor que estaban sintiendo, su cerebro se bloqueaba, se producía la gran cantidad de dopamina, bajaba la serotonina, y la persona decía, yo estaba muerto, y salí de la jaula y yo podía ver que allá disparaba uno, allá que estaban saliendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, y allá oía que estaban diciendo, vamos a preparar tal cosa. ¿Qué estaba pasando con ese soldado? Su oído continuaba trabajando y estaba reproduciendo lo que su cerebro hacía como una película, aunque nunca lo vio. Así es que, autoscopía. Pueden verse seres espirituales, pero usted no ha muerto, no murió. Y puede ser que lo hayan resucitado, volvieron a poner a trabajar su corazón, su presión, su respiración, pero usted no estaba muerto, no fue a ningún lugar. Otra de las personas que tenían, según experiencias religiosas, personas que habían sufrido un golpe, trauma, un accidente, y se golpeaban el área temporal de su cerebro. Entonces quedaba algún daño por ahí, de repente había descargas que las mismas neuronas producían, y estas personas veían o tenían también alucinaciones, veían seres espirituales. Todo lo que estamos viendo es anatómico, es por drogas, pero no es algo sobrenatural. Sin embargo, los científicos siguieron estudiando. En 1996, en un congreso de neurología que se llevó a cabo en la Universidad de California en San Diego, presentaron los científicos el punto de Dios.
Y estoy seguro que varios de los que están aquí en sus celulares lo vieron y lo publicaron a nivel mundial. Había, decían ellos, un lugar ahí en el lóbulo temporal donde Dios se comunica con el ser humano, el punto de Dios. Pero interesantemente, quienes conocen de estas experiencias dicen que las experiencias producidas o enteógenas son diferentes a las experiencias espirituales que son espontáneas. Siguieron investigando y finalmente Mario Beauregard de Ontario, en Canadá, ya con aparatos modernos, con un montón de aparatos que podían medir las ondas eléctricas, que tomaban imágenes del cerebro y todo cómo estaba en actividad mientras la persona estaba orando, encontró que no solamente se estaba estimulando el lóbulo temporal. Él encontró que cuando la persona estaba orando, se estimulaba el lóbulo frontal central, se estimulaba el lóbulo medio temporal, se estimulaba el lóbulo parietal superior e inferior, se estimulaba el núcleo caudado, se estimulaba la ínsula, se estimulaba la corteza insular también, se estimulaba el lóbulo parietal, que tiene que ver con la ubicación espacial que tenemos. Y en total, dijo él, se estimulan 12 lugares diferentes dentro del cerebro cuando la persona está orando. Interesante, no es adventista, un científico. Este mismo científico, Mario Beauregard, escribió en 2007 un libro que le tituló The Spiritual Brain, el cerebro espiritual. Y cuando él empezó haciendo esta investigación, que la hizo con monjas que eran muy devotas quiere decir que oran mucho, no quiere decir que traían botas, que oraban mucho, y entonces investigó él eso y se preguntaba cuando empezó la investigación, ¿será que realmente existen las experiencias espirituales luminosas? ¿Sí existen o son solamente imaginaciones que la gente tiene? ¿Será que el estado espiritual es una conciencia súper desarrollada? ¿O simplemente son neuronas que se están conectando? Y con estas premisas empezó a investigar. Llegó a la conclusión de que todos, y no sé cuántas veces debo decir todos, tenemos una red neuronal de células del cerebro que se pueden conectar si estamos en comunión con Dios, todos, sin excepción. Este mismo Mario Beauregard dijo, las experiencias espirituales no son de origen material, por lo tanto no se derivan del cerebro. ¿Cómo está eso? ¿No salen del cerebro? Entonces pensemos, ¿será que es Dios que se está conectando con nosotros? ¿No está saliendo? ¿Está entrando? Él dijo, no es de origen material, por lo tanto no se derivan del cerebro. Él mismo, Mario Beauregard, añadió, hemos sido estructurados, diseñados, formados, creados, organizados, como usted quiera decir, para tener experiencia religiosa. Usted y yo y todos nuestros amigos que nos están viendo a través de las diferentes páginas o de diferentes plataformas. Todos hemos sido estructurados para tener experiencia religiosa. Por lo tanto, decía Mario Beauregard, estudiar esas experiencias desde el punto de vista material está mal encaminado, porque el materialismo científico, decía él, no puede explicar fenómenos como, por ejemplo, el efecto placebo. Entran dos grupos a un experimento. A uno le dan una droga o una planta y a otro le dan una cápsula con harina que se parece a la otra que le dieron. Y los dos se mejoran.
Efecto placebo, ¿cómo? No pueden explicar también el materialismo científico, la intuición. Usted está a punto de tener un viaje y dice, ay, no sé, no me siento a gusto, como que no debiera ir a ese viaje, mejor no voy, y se queda en casa. Y después oye en las noticias, el Boeing 747 de American Airlines cayó esta mañana. En ese momento, ¿qué me dijo que me quedara? La intuición. ¿No era Dios quien estaba hablando a través de su cerebro? ¿O la motivación, el ánimo para seguir adelante? Como una madre, por ejemplo, puede correr kilómetros cargando a un niño porque se está muriendo y tiene que llevarlo hasta el lugar donde lo puedan atender. Ni un hombre en condiciones normales lo puede hacer, pero ella lo hace. ¿Por qué? Autodeterminación. A alguien le dijeron, tú ya no tienes esperanza, vas a quedar parapléjico en una silla de ruedas toda tu vida, y esa persona dice, no, con la ayuda de Dios yo me voy a levantar, voy a lucharla, hacer lo que sé que hacer, pero voy a salir, y esa persona se levanta. El materialismo científico no puede explicar estos fenómenos. Por lo tanto, concluye Mario Beauregard, todos tenemos la capacidad de tener experiencias espirituales, religiosas, luminosas, divinas, trascendentales, debido a una hiperactividad en el cerebro, en el área del cerebro emocional. Todos estamos capacitados para tener este tipo de experiencias. Por mucho tiempo se pensó que las células, las neuronas del cerebro ya no se recuperaban, que una vez que se morían ya no podían volver a formarse. Pero hoy se conoce el fenómeno de neuroplasticidad, y la neuroplasticidad nos dice que se pueden formar nuevas células, o simplemente que las neuronas que todavía quedan se pueden conectar unas con otras. Y una sola neurona, según algunos científicos, puede estar conectada hasta con otras 60,000 neuronas. Así que imagínense que a usted le quedó 1 millón de neuronas, se le murieron todos los demás, tienen miles de millones, ya le murieron, pero quedaron 1 millón de neuronas. Y si cada una de esos millones se conecta con 60,000 diferentes, imagínense usted la de caminos que hay. ¿Cómo se hacen esas conexiones? Por las emociones, las experiencias que se viven cada día, pero también hay la capacidad, y ahora se sabe, de que las células se formen nuevas. Hay unos factores que son formadores de nuevas neuronas. Así es que se puede llevar a cabo eso. Usted puede todavía desarrollar más ese cerebro para que tenga esa conexión de Dios hacia usted. ¿Qué más? En la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, descubrieron cómo se llevan a cabo los recuerdos, cómo se forman. Y ellos encontraron que un recuerdo se forma, asómbrense, al unirse una grasa con una proteína. Con eso que se unió allí, ya ahorita no se le va a olvidar que el doctor de la Rocha está bien guapo, ya se le quedó. Una proteína con una grasa. La proteína se llama proteína catenina delta. Y eso ayuda a formar los recuerdos. No necesita tenerlo escrito en papel. Pero ¿qué más? Cuando no se llevan a cabo esas conexiones, la persona tiene la enfermedad de Alzheimer o Alzheimer, o como usted lo quiera decir. Es alemán, como de alemán yo no sé, ni Guten Morgen, pues entonces no hay ningún problema. Pero se forman conexiones tan sólidas que usted, cuando desarrolla esa capacidad, puede ser capaz de vencer los pensamientos depresivos. Y pueden ser esas conexiones tan fuertes que usted puede vencer la tentación de una escena erótica y huir de ahí, o no pensar simplemente en esa situación erótica, una situación sexual, simplemente porque hay buenas conexiones. ¿Qué más? Debido a esas buenas conexiones que se forman, descubrieron que
las personas pueden lograr vencer en la misma universidad sí, ¿verdad? Depresión dice ahí. Dígame que sigue la pantalla, por favor. Ok, ya, me brinqué una. Está bien, se brincaron, está bien. Meditación profunda. ¿Qué más ocurre? Cuando usted tiene una meditación profunda, lo investigaron James Austin de la Universidad de Massachusetts y Andrew Neuberger y Eugene de Aquili. Ellos investigaron que al tener usted una experiencia religiosa profunda, la persona se olvida del yo. Científicos no adventistas, no sé si cristianos, la persona se olvida del yo. ¿Será por eso que Jesús aguantó 40 días en el desierto y no sentía necesidad de comer? ¿Será que por eso Moisés aguantó cuántos días? 80, porque volvió a subir y estuvo otros 40 días. La persona se olvida del yo. ¿Qué más? Otros científicos encontraron que cuando una persona tiene una experiencia espiritual profunda, número uno, hay una gran actividad en el área central dorsolateral. Luego les voy a decir qué es eso. Pero también ellos encontraron que las personas que tienen una experiencia religiosa profunda son personas que pierden la capacidad de ubicarse en el espacio. ¿Le ha pasado a usted? Está orando y de repente no se acuerda dónde estaba orando, se quedó orando en un cuartito especial que tiene y se pensó que estaba en la cama, o estaba ya en la cama porque estaba durmiendo y se puso a orar y pensó después que estaba en un cuartito. ¿Por qué se pierde la capacidad espiritual? Porque hay una desconexión de esa área para que se estimulen otras áreas. ¿Será que eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo? Porque él escribió en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4. Dijo él: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a ese hombre, si en Cristo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo no supo si realmente Dios lo llevó hasta el cielo o allí donde estaba, que había recibido la visión, le estaba mostrando ese tercer cielo. No supo si fue realmente o no en cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba desconectado, porque tenía una relación completamente profunda. Y entonces, también los científicos descubrieron a través de aparatos de resonancias y de imágenes del cerebro que cuando una persona oraba, aumentaba el grosor de la corteza de la parte superior del cerebro y aumentaba el grosor en el hipocampo. En el hipocampo es donde se llevan a cabo los recuerdos, donde están las emociones. Así es que simplemente por el hecho de estudiar, de tener esa relación estrecha con Dios, está desarrollándose, también con estudiar se desarrolla, pero más con Dios se desarrollan esas áreas del cerebro. Y entonces la persona puede controlar mucho mejor esas situaciones que tiene que enfrentar. Díganme que sigue la siguiente, estoy con el tiempo y me bloqueó el cerebro. ¿Qué, perdón? Ok. ¿Por qué ocurre? Ok, ahora, te saltaste un amor, regresa al anterior. Ok, ahí es, gracias. Aquí es donde ocurre esa gran actividad. Tenemos dos amígdalas, una izquierda y una derecha. La izquierda es lo que le llaman el cerebro primitivo. Es una área que es lingüística, pero es poco intuitiva, poco emotiva.
pero tenemos la amígdala derecha, que esa amígdala no es lingüística, pero sí es muy intuitiva y es muy emotiva. Por eso es que hay una hiperactividad, se está estimulando esa área de la amígdala. ¿Para qué? Para que la persona pueda tener una mejor conexión con Dios. Y gracias a qué se lleva esa actividad y cómo es que la persona puede quedarse como perdido en el espacio, no sabe dónde está o simplemente se olvida del yo, porque se disparan las endorfinas. ¿Qué quiere decir endorfinas? Es una abreviación de morfina endógena. Y no hay una sola persona que no haya oído hablar de la morfina. Usted tiene un gran dolor, está en un infarto, tiene una piedra atravesada ahí en los uréteres entre el riñón y la vejiga, o tuvo un accidente muy fuerte y está todo traumatizado, le ponen endorfina y usted está tranquilo, esta piedrita no me hace nada, este infarto no me duele, este accidente, nada, como si nada. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Cuando usted está orando, se están produciendo estas endorfinas que le hacen que usted sienta esa sensación de placer y se olvida del yo. Esas mismas endorfinas y la gran cantidad de dopamina pueden hacerle que usted pierda la noción de exactamente dónde está, porque está bajo el efecto de esta droga. ¿Qué no está logrando? La comunicación profunda que usted tiene con Dios. Si los científicos lograron conectar a las personas con lo que ellos creían experiencias espirituales, ¿por qué Dios no puede hacerlo en forma directa dentro de nosotros? Los científicos llegaron a la conclusión de que la capacidad de tener experiencias espirituales, religiosas, luminosas, es una capacidad mental y que podemos desarrollarla igual que como aprendemos un idioma, como aprendemos a tocar un instrumento. Solamente hay que estar en el ambiente adecuado. ¿Por qué los latinos que venimos acá no aprendemos inglés? Porque andamos con puros mexicanotes igual que yo, o con puros hispanos, y otros que no quieren ni que ustedes hablen español, aunque sepan, aprenden más rápido, tienen un ambiente adecuado. Usted no va a aprender a tocar un saxofón si está tocando una flauta o si no toca ningún instrumento. Igual, usted no va a desarrollar una capacidad espiritual luminosa, profunda, si usted no está en el ambiente adecuado. ¿Cómo? Orando. Vivo no ya yo, dijo el apóstol Pablo, Madrid vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Francisco J. Rubiapila, un científico que daba clases en la Universidad Complutense de Madrid y también en la Universidad Ludwig de Múnich, Alemania, dijo que es una capacidad cognitiva la que tenemos y podemos desarrollarla perfectamente. ¿Qué sigue la siguiente pantalla? Ok. Con las imágenes cerebrales han descubierto lo que les decía hace rato, que se puede hacer más gruesa la corteza y eso hace que la persona pueda tener con mayor facilidad esas experiencias religiosas, volver a repetirlas, volver a vivir esas experiencias con mayor facilidad. Cuando usted ya aprendió bien a tocar un instrumento, puede ser que no practicó, pero acá ya sabe cómo tocarlo exactamente. Y lo mismo, usted no ha orado hoy, pero constantemente ha estado orando, fácilmente se puede hacer otra conexión nuevamente para volver a orar. Dalai Lama dijo que aquellas personas que practican la compasión son las primeras en ser beneficiadas. Este filósofo y jefe de una de las sectas que hay, o religiones, depende de quién lo diga, a veces tiene buenas ideas, otras veces no tantas, pero sí él tiene razón en esta que está diciendo, que quien practica la compasión es el más beneficiado.
vean lo que otros científicos han encontrado respecto a la oración. La doctora Adriana Gini, una neuroradióloga italiana, católica, dio un seminario a los jóvenes que se titulaba Los jóvenes en la era de la multimedia. Y eso fue en 2010 en Roma. Y ella le dijo, esta neuroradióloga italiana, católica, le dijo: jóvenes, la plegaria, dijo ella, es importante para el desarrollo del cerebro. Para nosotros plegaria es la oración. Si hubieran sido adventistas, les hubiera dicho: jóvenes, la oración es importante para el desarrollo del cerebro. Y ella misma dijo que cuando la persona ora, hace plegarias, tiene una mayor capacidad de ubicarse en el lugar donde está. Es una persona más compasiva, más altruista, más sociable, se preocupa más por las otras personas. Entonces, si Dalai Lama tenía razón, simplemente con el hecho de orar nos va a hacer más compasivos con los demás y nosotros mismos vamos a estarnos beneficiando. Hay muchos estudios acerca de lo que la oración hace. No podía poner tanta información, aún así tengo bastante, pero aquí hay como una recopilación de las características, cualidades, aptitudes que usted puede lograr si ora más. En primer lugar, nos dice ahí que la persona que ora es una persona que está más consciente de la realidad. Sabe qué está pasando en el mundo actual, en la política, en la religión, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo está tranquila, está apacible, no se intranquiliza, no entra en pánico. Llegó el COVID, hay que esconderse bajo la cama para que no te lo peguen. Lo primero que yo le dije a una iglesia donde me tocó estar cuando iba, era la primera vez que ya no permitían que la gente se reuniera. Así es que no era la última, era la última. Y me pidieron que hablara del COVID y le dije: hermanos, lo primero que ustedes tienen que hacer es no pierdan. Y hasta ahorita no me he puesto la vacuna. Y como dijo el Teofilito, ni me la pondré. No pierdan la calma. La oración ayuda a que usted esté tranquilo. La oración le ayuda a que usted tenga mayor capacidad de concentración. Le ayuda a que usted tenga mayor capacidad de atención. La oración le ayuda para que usted pueda vencer el miedo, la tristeza, la ira, el enojo. Le ayuda para que usted sea más feliz. Le ayuda para que sea más compasivo. Le ayuda para que tenga más pensamientos positivos a las otras personas. Incluso le ayuda a desarrollar su instinto materno. Como una madre se desvive por un bebé, los hombres podemos hacer lo mismo. De hecho, por lo que ocurre esto es porque se dispara una hormona que es la serotonina. Y ahorita ya están experimentando en inyectársela tanto a hombres como a mujeres para diferentes cosas. Instinto materno a través de la oración. Incluso en Wisconsin en 2004, ustedes lo están viendo allí, hicieron estudios con electroencefalograma y las personas que oraban tenían hasta un 50% más alta las ondas gamma, que eso quiere decir el cerebro está trabajando en forma mejor todavía. Incluso ellos mismos dijeron, mientras más, bueno, en varios de los estudios, mientras más ora la persona, más gruesa está su corteza cerebral. Y todo esto, pregunto yo, ¿lo sabíamos nosotros? ¿Sabíamos que la oración nos iba a ocasionar todos estos beneficios? Sí lo sabíamos, pero no lo hemos practicado. Está escrito todos estos beneficios sintetizados en el libro El Camino a Cristo, página 52. Hermano, Camino a Cristo 52. La vida en Cristo es una vida de reposo. Un poco más de volumen. La vida en Cristo es una vida de reposo.
Puede no haber éxtasis de la sinceridad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. Vuestra debilidad está unida a su fuerza, vuestra ignorancia a su sabiduría, vuestra fragilidad a su eterno poder. Así que no debéis miraros a vosotros, ni depender de vosotros, más mirar a Cristo. Pensar en su amor, en su belleza y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su poder, pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de él. Es como seréis transformados a su semejanza. Gracias. Aquí están varias de las cosas que los científicos descubrieron de la oración. Ya estaban sintetizados ahí. Se conecta con el pensamiento inicial, contemplando, meditando en la vida de Dios diariamente. Hace estas transformaciones. ¿Qué más encontraron los científicos? Sarah Van Leeuwen de la Universidad Goethe en Francia y científicos del Instituto Max Planck de Francia también descubrieron que las personas ancianas que oraban tenían más tiempo la capacidad de concentración, de atención, que es una de las primeras cosas que se pierde cuando la persona está entrando en la enfermedad de Alzheimer. Y ellos dijeron, entre más horas, más retiene esa capacidad. No quiere usted llegar a la demencia senil, empiece a orar. Pero eso no es todo. La científica Elizabeth Blackburn, norteamericana de California, que en 2009 obtuvo un premio Nobel en Ciencia junto con otro científico, descubrieron que era la telomerasa. ¿Y qué es la telomerasa? Ustedes están viendo unas crucecitas que hay allí. Esos son los cromosomas. Ahí está donde está toda nuestra información genética. ¿Cómo va a ser usted? ¿Cómo va a ser su hijo? Se juntan 23 pares de 23 cromosomas del papá con 23 de la mamá. Se formó una nueva célula y ahí van todas las cualidades para el niño. Si se fijan en esos cromosomas, en la parte de arriba tiene como un gorrito. Digamos que esta es la cruz y aquí tiene un gorrito. Ok, ese gorrito se llama telómero. Cuando usted va envejeciendo, porque yo tengo 18, no envejezco, cuando usted va envejeciendo, los telómeros se van haciendo más cortitos. Y si los telómeros son más cortos, entonces las células no se reproducen bien y usted se envejece. La doctora Elizabeth Blackburn descubrió, al estudiar con 30 personas divididas en dos grupos, que aquellas que oraban tenían más telomerasa, que es la enzima que hace que los gorritos vuelvan a crecer, estén más grandes. ¿Qué significa eso? Más años de vida o por lo menos una apariencia más joven. Simplemente ¿por qué? Por orar. Ella les pidió que oraran por algo específico, algo que podría ser más o menos alcanzado con la ayuda de Dios. Y encontró eso. Crecen los telómeros porque aumenta la telomerasa. Eso fue en 2010. Otra científica, Elizabeth Oger, de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, ella encontró en 2013, también estudiando con dos grupos, uno de 15 personas que eran los que oraban y 22 que no oraban, el segundo grupo. Y les pidió que oraran por alguna cualidad, por ejemplo, para ser más compasivo, más amante, más paciente, más amigable, más bondadoso, cualidades específicas del carácter. Y encontró que las personas que más oraban, o las que oraban más bien porque a las otras no ocurría esto, aumentaban el tamaño de los telómeros, que ustedes ya saben que es. Otro estudio lo hicieron el Hospital General de Massachusetts y el Centro Médico de Harvard.
Y ellos también tenían 37 pacientes, 15 que oraban, 22 en el segundo grupo que no oraban. Todos estos candidatos o voluntarios que participaron en el estudio cuidaban personas con trastornos mentales. Es una situación difícil, necesitan vacaciones esas personas, muy desgastante. Entonces, ¿qué hicieron? Les dijeron a los que oraban durante 8 semanas que oraran por 12 minutos diarios. Y a los que no oraban, les dijeron que escucharan música relajante. ¿Y qué encontraron después de las 8 semanas? En las personas que oraban habían crecido los telómeros, y en los que solo escuchaban música relajante no ocurría eso. Así es que yo creo que solamente con esto es más que suficiente para que empecemos a orar. Y si usted no ora por esos beneficios que ya le conté que la oración le va a dar, ore por lo menos por la siguiente razón. Mensajes para los jóvenes 328. Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán: ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Gracias. Si no ora por los beneficios que va a ocasionar en usted, ore por sus hijos. De cualquier forma, alguien dijo: quien pide a Dios y pide poco, está loco. Y yo termino diciéndoles lo que dijo el apóstol Pablo: orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la razón por la que tú vas a orar? No lo sé, sea por ti mismo, por tus hijos, pero sí te puedo asegurar que la ciencia ya ha descubierto y reafirmado vez tras vez que quien más ora, más se beneficia. Así es que quien pide a Dios y pide poco, que Dios le bendiga. Hemos sido educados, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Esta noche, esta tarde a las 4, concierto, y después del concierto, el doctor va a seguir. Dios me lo bendiga.